El 3 de octubre de 1875 nace en el barrio de San Juan de Dios, ubicado en Guadalajara, Jalisco, un volcán que le daría una nueva perspectiva a la plástica mexicana, José Gerardo Murillo Cornadó. En efecto, no nací pintor, pero nací caminante, y el caminar me ha conducido al amor por la naturaleza y al deseo de representarla. Como parte de su educación artística, Murillo tuvo un par de visitas a Europa y en ambas ocasiones llegó a París, en la primera para transportarse a Roma y en la segunda para quedarse en la capital francesa. En este segundo viaje, realizado por ahí del año de 1911, decidió cambiar. Dejó de ser Gerardo Murillo para convertirse en un nuevo ser. Gerardo Murillo dejó atrás su nombre de pila y apellido consanguíneo para adoptar el seudónimo de Atl, cuyo significado en lengua náhuatl es agua. Pero el nombre de Atl resultaba insuficiente. A sugerencia del poeta argentino Leopoldo Lugones, al nombre de Atl se le agregó el título doctor, debido a los presumibles estudios de filosofía cursados en la Universidad de Roma. Yo hice un viaje hace muchos años, de Nueva York a París. En el barco sufrí una tempestad terrible. Por poco se hundía el barco. Tanta agua, caray, y yo aquí con este nombre. Me voy a poner agua en un idioma. Me voy a poner agua en náhuatl. Me puse Atl. Entre sus obras hay algunos murales, retratos y autorretratos, pero la mayoría de estas está basada en paisajes del relieve mexicano. En 1907 se desempeñó como profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde tuvo contacto con dos de los grandes maestros del muralismo mexicano, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, quienes recordarían no solamente sus clases sobre pintura, sino también las pláticas de arte, sociedad y política. Estaba en contra del sistema de educación Pillet, que se basaba en la reproducción de los clásicos europeos y griegos. Fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1914, y gracias a su carácter egocéntrico e impulsivo, logró que las primeras reformas a la educación artística en México aparecieran, entre ellas la escuela al aire libre. Murillo, después de trabajar en el interior del país, se dirige a la Ciudad de México, donde maestros y amigos le recomiendan que viaje a Europa. Le advierten que la buena pintura venía de ese continente. Y el 2 de junio de 1897, año trascendental en la vida de Gerardo Murillo, tomó la decisión de embarcarse con destino a Nueva York, para que el 19 de junio partiera a lo que sería su primer largo camino hacia un destino nuevo para él, Europa, en específico Roma, Italia. En Roma iniciaría con sus estudios artísticos y humanísticos. Este proyecto fue concebido gracias a la mediación de Leopoldo Batres y conseguir por parte del presidente Porfirio Díaz la cantidad de 564 pesos con 58 centavos para iniciar el viaje, además de una pensión por parte de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública para proseguir con sus estudios de perfeccionamiento de pintura en el extranjero. El entorno que rodeó a Gerardo Murillo a su llegada a Italia
Fue de guerras sociales y conflictos ocasionados por crisis económicas, en una Italia batida en una guerra entre las dos economías que dividían los intereses de todo el mundo a finales del siglo XIX. Sin dejar de pintar o de visitar casi todos los museos de Roma, en Italia, Murillo se interesó por otras disciplinas como la filosofía y el derecho, a lo que el mismo Atl presume su estancia en la Universidad de Roma y sus estudios de filosofía y derecho con un par de maestros, Antonio Caso, filósofo marxista, y el penalista Enrico Ferri, pero de lo que no se tiene registro alguno. Dr. Atl, desde una etapa aún de formación, tuvo un contacto constante con las principales corrientes, publicaciones e incluso asociaciones políticas de la época. En un principio es seducido por el pensamiento socialista que predomina en Italia, y debido a la empatía por dicha corriente política, se dice que Murillo llegó a colaborar en Avanti, que era el principal medio de difusión del socialismo italiano. En lo que respecta a sus pinturas, Atl mantenía en un principio una notable influencia de la corriente del expresionismo, pero poco a poco fue incluyendo partes del impresionismo, la cual era una corriente pictórica surgida en torno al mito del progreso. Representó una expectativa estética que ocupó a las sociedades europeas en la segunda mitad del siglo XIX. Atl, al estudiar la Exposición Universal de 1900 en Francia, queda cautivado por la corriente impresionista. La poética impresionista con la que el pintor mexicano se identificó plenamente, tanto en la aprehensión de la luminosidad como en la representación de retratos. Con ello, Murillo empezaba a tener acción pictórica. Gana una medalla de plata en el Salón de París con un autorretrato al pastel. A su paso por Europa, consigue la catalogación de ser un artista culto a la hora de pintar sus paisajes, que son concebidos como el resultado de un estudio y observación de los post-impresionistas en Francia e Italia, así como de su gran influencia con pintores denominados divisionistas como el italiano Giovanni Segantini y el japonés Hokusai. En resumen, su primera visita al viejo continente le dejó una formación sólida en lo artístico y lo cultural, regresando con ideas en su ideología como la de izquierda socialista y en lo artístico el impresionismo. Regresa a México y toma cargos importantes en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde realizó peticiones constantes con afán de que estallara una revolución artística en México. Entre sus solicitudes estaba la de exigir muros libres para la realización de murales, pero antes de su aprobación estalla la revolución para sacar de la silla presidencial a Porfirio Díaz. Se le había otorgado un mural en lo que era la Escuela Nacional Preparatoria. Dr. Atl realiza su segundo viaje a Europa entre 1911 y 1914. Su destino fue París, donde contó con los poetas Rubén Darío y Leopoldo Lugones en su acto bautismal para adquirir el nombre de Dr. Atl. En esta segunda época, Atl toma importancia entre los círculos culturales parisinos y con la convención de varios artistas de distintas nacionalidades inaugura el periódico L'Action d'Art. Fue notable su alineamiento con el impresionismo, el post-impresionismo, así como su repudio y descalificación hacia el cubismo, tachando a sus exponentes de bárbaros y esclavos. De igual manera, desde París realizó movimientos en pro de la Revolución Mexicana y de resistencia en contra de Victoriano Huerta, para que en 1914, en su retorno,
se uniera a las filas de Venustiano Carranza, con el cual tendría una oposición en sus ideas. Al mismo tiempo que Diego Rivera empezara su primer mural, José Vasconcelos, en ese entonces secretario de Educación, comisionó a Gerardo Murillo para que realizara murales en el excolegio de San Pedro y San Pablo, el que fuera en esa época la Escuela Nacional Preparatoria. Los murales que hizo fueron el sol, la luna, el viento, la lluvia, el titán, el vampiro, la noche, la ola y el hombre que salió del mar, los cuales dieron cuenta de la formación pictórica renacentista del autor, en particular con las colosales obras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Poco tiempo después, Vasconcelos manda a cubrir los sexos de sus murales, y luego fueron mandados a destruir por el exministro de Educación Narciso Bassols. Esto no solo por prejuicios, sino porque su fin era mostrar la doctrina bolchevique, es decir, exponer una concepción nacionalista dentro del arte muralista. El paisaje para Gerardo Murillo se transformó en su forma de expresión por excelencia a partir de 1901, año en que deja el muralismo. Hay algunos autorretratos, pero la inmensa mayoría de sus obras están enfocadas en volcanes, montañas, valles y ríos de México. Por principio de cuentas, yo nunca salgo a buscar un paisaje. Siempre dejo que el paisaje me busque a mí, que se eche violentamente sobre mi sensibilidad. Me detengo ante esta sensación, mejor dicho, ante ese estado que me produjo la sensación, lo analizo rápidamente y hago un esquema en blanco y negro, también muy rápido. Ambas cosas, con raras excepciones, no duran más de 10 minutos. Con un ideal impresionista, se interesó por el aspecto químico de la pintura, la mecánica de los colores y su unión con las telas. De esa curiosidad por crear nuevas cualidades pictóricas y por la búsqueda de materiales más resistentes y duraderos, surgen los Atul Colors, pastas hechas a base de resinas, cera, petróleo y pigmentos que él creaba y con los que daba acabados más brillantes o mates según se aplicaran en cada obra. Están hechos con la fórmula de la encáustica griega, pero convertida en una barrita dura que pinta. Esta fórmula se compone de resinas, cera y el pigmento. Fundido y molido el conjunto, se hace la barrita y se usa en forma semejante al pastel, pero como los tonos no se mezclan, el trabajo se realiza superponiendo capas, las que siempre están secas. Así se obtiene una gran riqueza de materia, solidez y potente luminosidad. La grandiosidad de los paisajes de Murillo se da cuando rompe los parámetros de la perspectiva tradicional, estudioso de teorías científicas del color, de las propiedades electromagnéticas de la luz, de la anatomía del ojo humano y otros estudios en relación a la luz y a su expresión a través de la pintura, plasma en sus obras lo que la fotografía no logra captar, sensaciones. No reproducía el paisaje, lo sentía y creaba atmósferas, climas y aromas. Atl creaba paisajes mexicanos porque estaban basados en relieves nacionales. El orgullo, la fuerza y el carácter de México se forjaban a través del arte de Atl, el Paricutín, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl. Los valles y las sierras de México le apasionaban, en especial los volcanes.
A través de ellos alcanza su ideal de lo sublime, no con base en la comparación con el hombre ni con algo más, sino por propiedades intrínsecas de los mismos paisajes, la erupción de un volcán, el nacimiento del mismo, sus colores y sus formas son elementos que permitieron a Gerardo Murillo crear el nuevo paisaje moderno mexicano. Proclamo la necesidad de crear un nuevo género paisajístico y consiguientemente el término con el cual debe ser definida. El 20 de febrero de 1943 nacería en San Juan Parangacútiro el gran amor del Dr. Atl después de Nahui-Olin, el Paricutín, un volcán que nació de cero en medio de un campo de cultivo y que se mantuvo en erupción cerca de 9 años. Murillo contaba ya con estudios de vulcanología, de modo que presenció las etapas de crecimiento del volcán, del que publicó el libro Cómo nace y crece un volcán en 1950. Los volcanes fueron pintados en estados de actividad e inactividad, desde abajo y desde arriba. En 1958 publica el Manifiesto del Aeropaisaje. La perspectiva curvilínea de Luis G. Serrano otorga una nueva cualidad al paisajismo mexicano. La forma esférica de la Tierra se hace presente y da al espectador de la obra una nueva perspectiva y sensación de adentramiento a la obra. El Dr. Atl llama a esta cualidad horizonte curvo. Hablar del Dr. Atl no es tan sencillo, es uno de los artistas mexicanos más complicados de analizar. Su carácter egocéntrico hace que algunas de sus anécdotas no sean creíbles. No obstante a su pobre influencia política, sus aportaciones a la pintura, y en específico con la creación del paisaje moderno mexicano, fueron de suma importancia para el desarrollo posterior del arte mexicano moderno. Atl precedió a la etapa muralista con la idea de pedir murales de edificios públicos para pintar en ellos.